¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Alvarado Espinosa, su profesor de régimen legal de la publicidad. Vamos a ver el capítulo 7, muchachos, regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor, Ley Federal de Derechos de Autor de los contratos publicitarios. Vamos a ver la siguiente clase, exposición. Esto es para los grupos de régimen legal de la publicidad con un servidor. Nuevamente les menciono mi nombre, Luis Alberto Alvarado Espinosa. Estoy para servirles. Como introducción, muchachos, vemos que la Ley Federal de Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objetivo salvaguardar y promocionar el acervo cultural de la nación, así como la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes y ejecutantes y demás personas, ¿sí? Y actores involucrados en la divulgación, difusión, reproducción, puesta en valor y en disposición de las obras producto de la creatividad de las mexicanas y mexicanos en el curso del tiempo. Para empezar, muchachos, para que ustedes puedan comprender más acerca del régimen legal de la publicidad, antes de seguir con la clase, les recuerdo que deben de comprar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La pueden conseguir en la librería universitaria o en algún otro lugar. No es muy cara y sí les va a ayudar mucho durante esta materia, esta unidad de aprendizaje. ¿Sí? Por aquí vamos a moverle a la siguiente diapositiva y vemos la regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor. Nos vamos al artículo 77, dice: la persona cuyo nombre o seudónimo conocido o registrado aparezca como autor de una obra está considerada como tal, salvo prueba en contrario, y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable por transgresión a sus derechos. ¿Sí? Entonces, recordemos que la publicidad es un conjunto de multimedias, vemos colores, hay colores que se patentan de las marcas, hay musicalización, hay cortinillas, o sea, hay miles de cosas que nosotros, como estudiantes de publicidad, estudiantes de mercadotecnia, estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, debemos de tomar en cuenta para que ustedes obviamente puedan considerar cuando tengan sus clientes o sus agencias, ¿sí? O estén trabajando en campo. Aquí vemos la relación jurídica sobre protección de derechos de autor y vemos otro artículo, el artículo 78, las obras derivadas tales como arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias o artísticas serán protegidas en los que tengan de originales, pero solo podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizados por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo consentimiento del titular del derecho moral en los casos previstos en las fracciones 3 del artículo 21 de esta ley. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no todo es voy a agarrar una canción, me gusta esta musicalización. Entonces, debemos de considerar que es de suma importancia lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nos vamos, muchachos, a la siguiente diapositiva. A ver, déjenme acomodar porque sí, vamos en la quinta. Vemos otro artículo, el 79. Dice: el traductor o titular de los derechos patrimoniales de la traducción de una obra que acredite haber obtenido la autorización del titular de los derechos patrimoniales para traducirle gozará con respecto de la traducción de que se trate de la protección que la presente ley le otorga. Por lo tanto, dicha traducción no podrá ser reproducida, modificada, publicada o alterada
sin su conocimiento del traductor. Entonces hablamos en ese artículo 69, para que lo tomen en cuenta, sobre las traducciones de las obras. ¿Sí? Vemos esta imagen y vemos este artículo 80, que en caso de las obras hechas en coautoría, los derechos otorgados por esta ley corresponderán a todos los autores por partes iguales, salvo pacto en contrario a que se muestre la autoría de cada uno. Para ejecutar los derechos establecidos por esta ley se requiere el consentimiento de la mayoría de los autores mismos, que obliga a todos. En su caso, la minoría no está obligada a contribuir a los gastos que se generen, sino con cargo a los beneficios que se obtengan. Entonces, muchachos, puede haber coautores, es decir, más de un autor ya son coautores y todos tienen los mismos derechos protegidos por esta ley. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y sabemos que, pues bueno, la ley también marca mucho salvaguardar esos pactos, esas autorías y también las obligaciones y derechos que corresponden. Entonces, estamos hablando de ese artículo número 80. ¿Sí? Nos vamos al siguiente, por favor. Vemos en esta clase asincrónica el artículo 81. Dice que el derecho de autor sobre una obra con música y letra pertenece por partes iguales al autor de la participación, de la parte literaria y al de la parte musical. Cada uno de ellos podrá libremente ejercer los derechos de la parte que le corresponda o de la obra completa, y en este último caso deberá de dar aviso en forma indubitable al coautor, mencionando su nombre en la edición, además de abonar la parte que le corresponda cuando lo haga con fines lucrativos. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí en esta regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor, en el artículo 81, pues la importancia, como mencionábamos, ¿sí? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente, para que lo cheque. Vemos el artículo 82, quienes contribuyen con artículos a periódicos, revistas, programas de radio y televisión u otros medios de difusión, salvo pacto en contrario, conservan el derecho de editar sus artículos en forma de colección después de haber sido transmitidos o publicados en el periódico, la revista o la estación en que colaboren. ¿Sí? Este artículo 82. Muy bien. Hablamos del artículo 83, de suma importancia, porque dice: salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponden las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. También, muchachos, la persona que participe en la realización de la obra en forma remunerada tendrá el derecho a que le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado. ¿Sí? Ese es el artículo 83. Vamos al siguiente. Vamos al artículo 84 de esta ley, ¿sí?, de derechos de autor. Habla cuando se trate de una obra
realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito. A falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponden al empleado. ¿Sí? Es de suma importancia tomar en cuenta este artículo 84. Pasamos al siguiente, por favor. Hablamos del artículo primero. ¿Sí? Dice: la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, como ya lo habíamos mencionado, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Seguimos, compañeros, porque se va rapidísimo esta clase exposición. Y luego vamos a ver directamente el artículo 2. Habla de las disposiciones de esta ley, son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal, o sea, al presidente, por conducto del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y en los casos previstos por esta ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para los efectos de esta ley, se entenderá por instituto al Instituto Nacional de Derechos de Autor. ¿Sí? Y luego pasamos al artículo 3, que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o archivo, muchachos, o medio. ¿Sí? Entonces las obras están protegidas. A veces a la brava se agarran las obras aunque estén protegidas, y muchas empresas dicen: bueno, después pago los derechos, me arreglo con el autor, con los coautores. Entonces, pues bueno, ellos hacen su marketing, y después el problema es que no termina ahí. Hay demandas, hay situaciones, y bueno, a lo mejor ya la empresa ganó miles o millones de dólares, de pesos, por esa publicidad. Sin embargo, pues siguen las demandas. Y luego vemos aquí el artículo 4 de las obras objeto de protección, que pueden ser, fíjense, según su autor. La otra es según su comunicación, según su origen, es la otra parte. Y por último, según los creadores, por intervención o por que intervenga. ¿Sí? Y aquí, pues bueno, obviamente vemos claramente cuando hablamos de estas protecciones de estas obras, cuando hablamos según su autor, cuando sea un autor conocido, contiene la mención del nombre, signo o firma que se identifica a su autor, muchachos. Asimismo, vemos las anónimas, su mención del nombre, signo, forma que identifican al autor, buen por voluntad del mismo, buen por no ser posible tal identificación, y por 3 seudónimas, las divulgadas con su nombre, signo, firma que
no revelan la identidad del autor. Según su comunicación, fíjense, las divulgadas, y luego vienen las inéditas y las publicadas, ¿sí? Entonces, vamos a identificar las divulgadas. Son las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido, o incluso mediante una descripción de la misma. Inéditas, las no divulgadas, y las publicadas, las que han sido editadas, cualquier que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que las cantidades o que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades, muchachos, las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra, y las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares. Entonces, eso es según su comunicación. ¿Ok? Y nos vamos a la parte de su origen. Las primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en obras preexistentes, ¿sí? O que estando basadas en otra, en otra obra, otra canción, etc., sus características permitan afirmar su originalidad. Y las derivadas, aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación, ¿sí?, de una obra primigenia, ¿sí? Primigenia, muy bien. Y luego nos pasamos, ahí se me movió la diapositiva, ¿sí? Y luego nos vamos, compañeros, a según las o los creadores que intervienen. Hay gente individual o individuales. Las obras individuales, dice, son las que han sido creados por una sola persona. De colaboración, los que han sido creados por varios autores. Lo colectivo son las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección, su nombre, en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han sido o han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual han sido concebidas, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Entonces, aquí vemos, nos regresamos, estuvimos hablando de las obras objeto de protección en el artículo 4 de esta ley. Muy bien, compañeros, vamos a seguir porque el tiempo apremia y yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Son universitarios muy buenos, persistentes, y pues bueno, que nuestro rol es estudiar y ser gente de bien. Bueno, muchachos, pasamos al artículo 5. Dice: la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que las hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro en documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. ¿Sí? Estamos hablando del artículo 5. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Sí, muchachos, para seguir, acuérdense que todas las clases son importantes, aunque estén grabadas. Pues bueno, pueden regresarlas. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al foro de la oficina del profesor y con gusto vemos
vemos resolver las dudas. Otra es el artículo 6, fijación en la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás, ¿sí? Elementos en que se ha expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo las o los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Y luego nos pasamos al artículo 7. Los extranjeros, autores o titulares de derechos y sus causavientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales en los términos de la presente ley y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por nuestro país, por México. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el artículo 8. Dice que los artistas, intérpretes o representantes o ejecutantes, los editores, los productores de fonogramas o videogramas y los organismos de radiodifusión que hayan realizado fuera del territorio nacional respectivamente la primera fijación de su interpretación o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos de estas ejecuciones o de las imágenes de sus videogramas o la comunicación de sus emisoras gozarán de la protección que otorga la presente ley y los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. ¿Ok? Es de suma importancia que ustedes estén revisando cada uno de los artículos constitucionales y los artículos de las leyes que estamos viendo, en este caso de la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Sí? Nos pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el artículo 9. Todos los plazos establecidos para determinar la protección que otorga la presente ley se computarán, ¿sí?, a partir del 1 de enero del año siguiente al respectivo en que se hubiera realizado el hecho utilizado para iniciar el cómputo, salvo que este propio ordenamiento establecerá una disposición en contrario. Acuérdense que el artículo 9 lo volvemos a leer, muchachos. De repente se me borra mis lentes, discúlpenme, pero como les decía, todos los plazos establecidos para determinar la protección que otorga la presente ley se computarán a partir del 1 de enero del año siguiente al respectivo en que se hubiera realizado el hecho utilizado para iniciar, ¿sí?, el cómputo, salvo que este propio ordenamiento establezca una disposición en contrario. Y luego el artículo 10, el artículo 12, en lo no previsto en la presente ley, se aplicará el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. ¿Sí? Cuando haya dudas, aspectos ilegales o que no coincidan con lo que se dice, muchachos, nos vamos a la aplicación del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. Muy bien. Pasamos, muchachos, a el artículo 73. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la regulación de obras literarias o artísticas con fines de promoción e identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicación. Como les mencionaba, la publicidad es y será recordarle al cliente, al consumidor, a través de diferentes o distintos medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que el producto, marca o servicio está disponible. Cómprame, no te olvides de mí. Esa es la publicidad, a diferencia de la mercadotecnia. Ya sabemos que la mercadotecnia viene siendo el paquete completo, muchachos. A través de la mercadotecnia se hace el plan de marketing, la introducción del producto, también llamada posicionamiento,
Entonces, muchachos, para que ustedes vean que es muy diferente y el enfoque es muy diferente lo que es publicidad, mercadotecnia, comunicación, etcétera. Entonces, bueno, vimos el artículo 73, pasamos, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Los contratos publicitarios no son propiamente un contrato patrocinados de derechos de autor, sino un género de contratos que transfieren derechos patrimoniales de derechos de autor con un fin específico: la explotación de obras del ingenio para la promoción y publicitación de productos, bienes o servicios, compañeros. Si se fijan, ahí hay una diapositiva y una imagen. Entonces hablamos que los contratos publicitarios no son prominentes, no son propiamente un contrato nominativo o nominado de derechos de autor. Al contrario, es un contrato de ambas partes, ¿sí? De empresas que se quieren anunciar, de los anunciantes, y que obviamente pues también protejan los derechos del autor. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, muchachos, porque y luego vemos la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Esto es bien importante porque se relaciona a la ley que estamos viendo, pero pues es de suma importancia que la reconozcamos. Es una de las leyes más recientes que rigen la publicidad en México. Fue publicado en el DOF, Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio y entró en vigor el 1 de septiembre del 2021. ¿Sí? Y dentro de esta legislación se regula la compra de espacios publicitarios. Fíjense, se prohíbe que las agencias adquieran espacios publicitarios para revenderlos a los anunciantes. Otro punto es que las agencias solamente puedan adquirir estos espacios como representantes de los anunciantes a través de a través de su contrato y de manera directa de un medio de comunicación digital, impreso, audiovisual, etc. Otro punto, muchachos, de esta ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Otro punto es, según lo estipulado en el artículo 5 de la ley, dice que las agencias no pueden recibir remuneración, beneficio ni comisión por parte de un medio de comunicación, y que los medios de comunicación deberán facturar de manera directa al anunciante. ¿Sí? Nada de que, pues bueno, por debajo del agua y te hago un paquete publicitario. Todo tiene que estar facturado, pues para que esté del conocimiento de las autoridades fiscales y demás, ¿verdad? Entonces, dice que en el caso de existir relaciones financieras entre la agencia de publicidad y el medio que se pretende contratar para promocionar espacios publicitarios, se debe informar por escrito al anunciante. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, según la encargada de imponer las sanciones, puede llegar hasta el 4% de los ingresos del infractor. Y aquí vemos algunas varias imágenes, muchachos, que ustedes, pues todos hemos ido al súper, ser selectivos en las marcas, colores, sabores, presentaciones, y obviamente es de suma importancia que analicemos lo que compramos. Aquí hay un carrito de supermercados, ¿sí se fija? Para que lo vean. Y bueno, pues es parte de la publicidad.
Y bueno, Ley General de Salud en las disposiciones de materia de publicidad. Esta también más adelante van a ver todo esto, ¿verdad? Vamos a ver más específicamente, pero lo mencionamos así a grosso modo. Y dice que esta ley tiene la finalidad de evitar la publicidad que ponga en riesgo la seguridad, integridad física y mental o dignidad de las personas. Establece que en los anuncios que se difunden por televisión, las leyendas escritas deberán tener una duración mínima equivalente a la cuarta parte de la duración total del anuncio y aparecerán en colores que contrasten y con letra legible. Muchachos, aquí vemos otra imagen. Muchas veces tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios al elegir los productos, muchachos, porque en el aspecto o en el rubro, muchachos, no sé, de productos que nos tomamos, muchachos, chequen las etiquetas, chequen la vigencia, que no haya pronto a caducarse, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ver todo, muchachos, lo que nos tomamos, lo que nos comemos y lo que consumimos a diario. Y por otro lado, en esta imagen vemos los embutidos, vemos refrescos, vemos ahí más o menos está enfocado esta imagen, ¿sí? Y vemos, compañeros, cómo es de suma importancia, como les decía, que no solo la presentación, sino que, pues bueno, tratemos siempre, o sea, no escatimar, muchachos, ni como consumidores, ni como anunciantes, en el rubro de seguridad, integridad física o mental. Porque muchas veces la publicidad es engañosa, es pobre, es pues convincente, pero pues no es nada agradable encontrarnos con productos, marcas o servicios que pues nada que ver con lo que anuncian, ¿verdad? Y esto es muy típico y nos sucede a diario. Vemos esta imagen, ¿sí? Y vamos a seguir, muchachos, porque la clase, acuérdense llenar el foro de asistencia de esta semana, del 15 al sábado 20 de agosto del 2022, en el foro de asistencia, para que me pongan la palabra presente y me haga comentarios de este video clase exposición. Bueno, hablamos además, pues como en continuación con la diapositiva anterior, determina que las leyendas auditivas deberán pronunciarse en el mismo ritmo y volumen que el anuncio, ¿sí? Y términos claros y comprensibles. Por último, destaca que no se debe hacer comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferentes, cuando por ello se puedan generar riesgos o daños a la salud. También, de igual manera, se establece que los medios de difusión, ¿sí?, se asegurarán de la publicidad que transmiten cuente con el permiso correspondiente o se haya presentado aviso ante la Secretaría de Salud. El anunciante que pretenda publicitar un producto, marca o servicio sujeto a control sanitario por parte de la Secretaría de Salud deberá presentar al medio de comunicación copia certificada de la carátula del registro sanitario o autorización vigente, así como el permiso correspondiente para su publicidad. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, compañeros. Que se nos va rapidísimo. Y luego vamos a hablar de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero bueno, la Ley Federal de Protección al Consumidor
es una ley promulgada por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que tiene como objetivo lo siguiente. El objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, con el objetivo de promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor y procurar equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Esta ley, fíjense, se me hace que se me movió la diapositiva, permítanme. Muy bien, ahorita seguimos con la déjenme enfocar un poquito. El objetivo de la ley es promover, como les mencionaba, y proteger los derechos y la cultura del consumidor y procurar la equidad, la certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Y con el objeto de promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor y procurar equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Esta ley indica que en México será ilícita la publicidad que introduzca o pueda introducir a un error o confusión para su inexactitud, muchachos. En pocas palabras, se refiere a que no se permitirán casos de publicidad engañosa. Miren, esto es bien importante. A lo mejor por eso se me regresó, o se me adelantó. ¿Sí? O sea, ¿cuánta publicidad engañosa cree que exista? Mucha. Y no la paramos. O sea, todos mienten, productos, marcas, servicios, y los consumidores caemos. Desgraciadamente, cuando queremos reclamar, ya nos dañó la salud, ya nos dañó un riñón, ya. O sea, no, muchachos, no podemos comer el polvo ni tragar el polvo de nuestros propios compañeros mercadólogos, publicistas, anunciantes, ¿sí? Tenemos que ser muy analíticos, críticos, reflexivos, y obviamente pues para que pues no caigamos en los engaños, muchachos, ser muy selectivos. Hay varios derechos básicos en la ley: el derecho a la vida y la seguridad de los consumidores que adquiere algún producto, marca o servicio, el derecho a elegir con conocimiento el producto o servicio que mejor le convenga, derecho a la prevención y reparación de daños, derecho a la tutela de órganos administrativos y judiciales, protección de intereses económicos de los consumidores ante la publicidad engañosa y contratos ventajosos. Entonces acuérdense que para eso está la Profeco, estas leyes, y que pues obviamente, muchachos, lo denunciamos, porque muchas veces sabemos, conocemos y no ejecutamos pues el seguimiento a una queja o servicio o algo que nos puede ofrecer la protección de la ley o de las leyes. Hablamos de reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hablamos que este reglamento entró en vigor el 20 de diciembre del 2019 y detalla diferentes procedimientos en materia de publicidad. Vemos otra imagen, muchachos, que habla de la publicidad. Si se fijan, muchachos, hay mucha publicidad acerca de redes sociales. Yo nada más quiero que usted vaya y observe todo producto, marca o servicio que le considere usted como engañoso, como milagroso, como algo fuera de casi todo la publicidad engañosa se relaciona con ponerte más guapo, más guapa, más delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya se imaginarán. Aquí vemos gama de productos, colores, cajas, y aquí alto. Tenemos que tener protección. Ahí está el profesor, un servidor diciendo alto, protección al consumidor.
Y vemos que se estipula el procedimiento, ¿sí?, a seguir para comprobar ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, o sea, la Profeco, que no se están realizando actos de publicidad engañosa y que se podrá corroborar la veracidad de los productos que se publicitan. ¿Sí? Ese es el reglamento. Vemos esta imagen. ¿Sí? Lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, donde estaba la muchacha, a lo mejor se ve como que está en el celular. ¿Cuánta publicidad engañosa hay en redes sociales? Demasiada. Miren, aquí cómo está. Llevando al juez, a las autoridades. Y bueno, vamos a leer, vamos a comentar, a explicar que en esta diapositiva que dice que en este reglamento también se prevé la revisión voluntaria de publicidad ante la Profeco. Además, se señalan los medios por los que un consumidor puede dar su consentimiento para que una empresa o proveedor le haga llegar publicidad previamente, y obviamente prevaleciendo estos medios ante la inscripción del registro federal, registro público, ¿sí?, para evitar publicidad del REPEP. ¿Sí? Muchas veces nos llega todo nuestro correo a redes. Es más, el ejemplo que les quiero poner es cuando, no sé, te hablan 10 veces, ya hasta te enamoras de esas llamadas, ¿no? O sea, 10 veces ya te llaman 10 veces de Movistar para que te cambies de paquete, de plan, etcétera, etcétera, etcétera. Qué molesto, compañeros. Sí, hay que denunciarlo, hay que darle seguimiento, porque pues no es posible que nos roben la paz, ¿sí? Y bueno, vamos a mencionar la Ley Federal de Competencia Económica, ¿sí? Prevé como ilícitos los casos en los que se dañe, disminuya, limite o impida el principio de libre competencia, así como en los que la publicidad atente en contra de la dignidad de la persona, de sus valores, o de los derechos y garantías constitucionales, específicamente en lo relativo a su integridad física. ¿Ok? Bueno. Reglamento de la Ley Federal de Salud en materia de control sanitario de la publicidad. Y aquí, bueno, dice que se encarga de verificar lo referente a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos, así como de cuidar pues la información publicada, que la publicada no introduzca errores ni exagere las características de las propiedades de los productos o servicios. ¿Sí? Es decir, no se permite la exageración, el sensacionalismo, el amarillismo, y vemos que está llena la publicidad de esto. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, pues ahí les encargo ser buenos publicistas, buenos mercadólogos, sin llegar a engañar a los consumidores, a los televidentes, a las audiencias. ¿Sí? Seguimos con el reglamento de publicidad para alimentos, bebidas o medicamentos. Establece que la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas alcohólicas no deberán desvirtuar no desvirtuar ni contravenir las disposiciones que en materia de educación nutricional, higiénica y de salud establece la Secretaría de Salud. Se encarga de verificar que existan mensajes precautorios en este
tipo de producto sobre su condición, así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos, ¿sí? Entonces, pues obviamente ahí les encargo que nosotros estemos bien al tanto de este conocimiento, pues para aplicar bien las leyes, los reglamentos y los artículos constitucionales, ¿sí? Vemos aquí el reglamento de promociones y ofertas. Dice, este reglamento establece que en las promociones y ofertas los negocios deberán proporcionar al público la siguiente información. Fíjense, es bien importante esto: nombre y domicilio de la persona física o moral que realiza la promoción, identificación del bien o servicio promocional y la explicación sobre el incentivo que se ofrece, indicar el día en que se inicien y aquel en que se termine la promoción, es decir, la vigencia. La vigencia es muy importante tenerla a la mano. Y por aquí lo último, la cantidad de bienes o servicios promocionados que cada consumidor podrá adquirir o contraer de sus, ¿sí? De no precisarse, se entenderá que la cantidad es ilimitada. Entonces, muchos consumidores han sido ganadores, incluso por errores ortográficos, promocionales o de dedo, y se ganan miles de pesos o miles de productos, o no sé, pues en cuestión tecnológica, porque venía mala publicidad o no estaba reglamentada correctamente bajo el reglamento de promociones y ofertas, y pues le ganan una de muchas a los anunciantes, ¿verdad? Entonces, muchachos, ya casi terminamos. Vamos a ver 2 diapositivas más. Ley de bancos señala que la Comisión Nacional Bancaria podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las instituciones de crédito cuando a sus juicios implique inexactitud, obscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que para cualquier otra característica o circunstancia que pueda introducir errores respecto a sus operaciones o servicios. Muchachos, miren, es la ley de bancos. Ley de propiedad industrial. Esta sanciona todo acto que se lleve a cabo en contra de los buenos usos y costumbres en las industrias, comercios, servicios que impliquen competencia desleal o que intenten o logren desprestigiar otros productos. Traerá consigo una sanción, muchachos, obviamente, ¿sí? Administrativas, sanciones administrativas. Y pues muchas gracias, muchachos. Gracias de verdad por estar al pendiente de la clase exposición. Avisos, muchachos, en esta semana, sí, por favor, vamos a ver avisos. ¿Qué les parece? Nos vamos a la plataforma Nexus para más o menos, nada más permítanme tantito, porque les puse por ahí el foro. Les comentaba en foro, nos vamos a foro. Acuérdense que está activo el foro de dudas, muchachos. Espérenme tantito, porque se me mueve toda la computadora. Sí, les puse por ahí, compañeros, en foro. Acuérdense que está activo lo que es el foro de dudas 1, oficina del profesor,
Ya muchos no me llenaron la asistencia de la primera semana. También, muchachos, el foro de primera semana de socialización, muchos tampoco lo contestaron. Ese lo voy a tomar en cuenta como asistencia y como participación. El foro de asistencia está activo hasta el sábado. Y pues bueno, les voy a poner, les dije que el miércoles por la noche les ponía un foro que va a valer, bueno, es complementario de la asistencia de la semana. Entonces, vean la clase exposición. Mi nombre es Luis Alberto Alvarado Espinosa, su profesor de régimen legal de la publicidad. Gracias por atender este llamado de la clase asincrónica. Nos vemos pronto. Dudas, acuérdense que la clase se lleva a través de la plataforma educativa Nexus y pues Alere Flammam Veritatis a pues esta semana, segunda semana de clases. Muchas gracias.